acá en nuestro especial de Star Wars. Y ahora viene la parte más jugosa del programa. Basta de historias relativas, basta de críticas de género. Vamos a presentar a Vicky, que va a hablar de, ¿qué era? Tecnocracia, feudalismo. Star Wars, fascismo y tecnofeudalismo. Ahí va. Nada, en realidad es un poco una excusa para pensar algunas categorías que se vienen discutiendo últimamente, con la excusa de Star Wars, de los episodios 1, 2 y 3, que son el 4, 5 y 6 filmados a nivel cronológico, pero se llaman episodio 1, 2 y 3, o las precuelas. Y en ese sentido, las precuelas, tengo que acercarme más, perdón, es mi primer día. Las precuelas tienen la misión de corregir todos los agujeros en la trama de las primeras películas, y tienen que desarrollar en 3 películas, por un lado, el traspaso o el surgimiento de lo que es de Anakin hacia Darth Vader, que es fundamental, y por el otro lado, cómo de repente de una república, o cómo se consolida un imperio galáctico y los desafíos de eso. Y en ese sentido, George Lucas hace, para mí, es una tesis de ciencia política para mí lo que hace en las primeras películas, porque analiza cómo se va esmerilando una república con falencias, con problemas y con cuestiones que competen a muchas de las repúblicas que se han analizado en el mundo, cómo de repente el esmerilamiento de esas repúblicas conducen inevitablemente a un fascismo, un imperio o una dictadura, como quieran decirle. Y me parece súper interesante pensar eso porque, por lo general, uno se enfoca, o lo más divertido de las películas a veces es las carreritas en la primera, las batallitas de espadas en la segunda, bueno, cómo son los distintos mundos. Pero a mí me gusta mucho la parte de la política, la parte de cómo se organiza la república y la parte de cómo se va gestando todo ese complot por parte de los Sith para hacerse con el control de la galaxia. Y para eso vamos a hablar por episodios. Voy a hacerlo lo más breve posible y voy a explicar poco de los episodios. Es una invitación para que los vean. Pero empezar viendo o con la pregunta de cómo mueren o cómo fracasan las democracias, que es una pregunta que hacen varios autores a lo largo de la historia. Y si nos ponemos a pensar en el episodio 1, es muy interesante porque el episodio 1 empieza con un asedio a un planeta por parte de la Federación de Comercio, que es una cámara empresarial, porque el Senado de la República aumentó los impuestos o le puso un impuesto que ellos no querían pagar. Es el paro del campo por la 125. Exactamente, el ejemplo que usted quiera, pero es así, es exactamente, es una cámara empresarial, es un grupo de gente de quienes son dueños del capital y quienes son la famosa burguesía, haciéndole un paro, organizando una medida de fuerza porque están en contra de una definición tomada democráticamente, y que implica un impuesto a su libertad de acción en el planeta. Y en ese sentido, lo que podemos ver es, por un lado, cómo la Federación de Comercio se alía con Darth Sidious, que es el Sith que los controla, cómo la Federación de Comercio accede a violentar o a generar un hecho que violente la democracia, y cómo después se genera toda una serie de acontecimientos que también van esmerilando un poco la reputación de esa democracia. Que la república en ese momento no estaba en su mejor momento. Yo creo que tiene muchos paralelismos con la historia alemana, con la República de Weimar. Porque la república en ese momento, si bien tenía representación de ciertos países, tenía una actividad fervorosa y etcétera, muestra signos de inmovilidad en ciertos casos, de no llegar o de que su poder no llega a todos lados. El ejemplo es Tatooine, donde hay inclusive esclavos, que es uno de los primeros diálogos que tienen Padme con Anakin. Y también de que hay ciertos sectores dentro de la república beneficiados a partir de hechos de corrupción, de negociados, de lobbies. Todo eso hace que la república sea una república en decadencia y donde cada vez hay más malestar por distintos sectores, no solo de la población, sino también de senadores mismos y planetas, que representan, en este caso, representan a planetas. Y en ese sentido,
la crisis en Naboo hace que los representantes, entre los que están, bueno, la reina y sus acompañantes, vayan a Coruscant, que es la capital del Imperio Galáctico, a plantear su problema en la República, en el Senado. Y en ese Senado lo que ocurre es que también hay un representante de la Federación de Comercio. El representante de la Federación de Comercio dice, no, esto no es así, no sé por qué nos acusan, tienen que demostrarlo y no voy a permitir que se hable en estos términos. Y la solución que se plantea con el canciller en ese momento es, bueno, hagamos una comisión evaluadora que vaya a Naboo, vea cómo sea la situación, nos elabore un informe y con eso nosotros decidimos. Y los de Naboo dicen, loco, me están asediando el país, yo no puedo esperar todo esto, se está muriendo la gente, no entran medicamentos, no entra comida, o sea, resuélvanlo. Y esa situación de inmovilidad y de inacción también genera descontento, no solo por parte de los senadores de Naboo, que son los que están siendo atacados, sino de muchos más. Y todas esas tramoyas lo que hacen es esmerilar la reputación o la confianza en la República, que termina generando, a partir del senador Palpatine también de Naboo, que se proponga o termina convenciendo a ciertos senadores de que se haga una moción de censura al canciller actual, se lo destituya y se proponga a otro canciller que tenga más mano fuerte, que sea un tipo decidido, que se organice y que pueda resolver esa problemática. En medio de todas las tramoyas, en el medio toda la película transcurre en encontrar a Anakin, las carreritas que hacen, cómo se libera como esclavo, etcétera, pero el conflicto político más acuciante es ese, que lo que termina haciendo es, después de una deliberación, Palpatine, senador de Naboo, termina siendo elegido canciller supremo. Entonces, ese esmerilamiento de la República y del poder del canciller termina ocurriendo de que, bueno, la gente decide optar por un canciller mucho más aguerrido en ese sentido. Que también plantea la misma discusión que se plantea históricamente en las democracias, entre esto de la burocratización y la problemática de tomar decisiones y de adaptarse rápido a nuevos problemas, que por ejemplo ahora se ve mucho con la cuestión de la inteligencia artificial, que por ahí de acá en 5 años van a crear una comisión analizadora, que van a estar 2 años reunidos, van a mandar cada bloque 3 proyectos distintos, que todos se van a caer, y en 15 años van a sancionar una ley que ya va a estar obsoleta, claro, porque era adecuada para 15 años anteriores, y siempre está esa cuestión de la burocratización y la de no poder adaptarse rápido a resolver cuestiones, contrapuesto al líder fuerte, el líder resolutivo. Es más o menos la dicotomía histórica entre, sí, y es la discusión, inclusive en partidos políticos la discusión es la misma. Tenés cae de la rúa, ¿qué hacen los partidos políticos? Bueno, no hay tiempo de ponerse a organizar reuniones. ¿Qué se hace? Se toman definiciones. Son cuestiones que impactan y que son discusiones que se dan, y que, bueno, Jean-François Revel en los 80 no es santo de mi devoción, pero él analiza en su libro de cómo terminan las democracias. Él era férreo anticomunista y lo que planteaba era de que las democracias tienen el germen de su destrucción en el interior, porque ellas permiten que se critique o darle voz a las críticas de su propio gobierno y reflexionar con eso y generar una especie de autocrítica constante que también posibilita la inacción. Y lo que él dice es, chicos, los comunistas no tienen disenso interno, no tienen nada, nos van a venir, nos van a avanzar, nos van a conquistar, etcétera. Era su fantasma personal. Había participado en el comunismo, después se hizo anticomunista, como muchos de los que conocemos. Y bueno, su miedo mayor era ese, como decir, bueno, el comunismo, el estalinismo, etcétera, está en contra de las democracias, las esmerila, y nosotros, como buenos democráticos, tomamos esas críticas y seguimos reflexionando. Lo cual es bueno, pero lo que plantea es que esto debilita el sistema, y es un poco lo que pasa en algunas democracias. Todos renegamos por los tiempos de la democracia. Ahora bien, ¿la democracia para qué? Porque la reglamentación de la reforma laboral se hizo, nunca nadie leyó tan rápido una ley, y son leyes que favorecen al capital, pero entonces decís, bueno, para algunas cosas se toman su tiempo, para otras no. Tiene que ver mucho con qué quieren los sectores que quieren que esas democracias caigan, qué es lo que quieren que vos pienses de esa democracia, y en este caso, Palpatine, que, spoiler de hace 40 años, Palpatine es el señor oscuro que está
acompañando a la Federación de Comercio y le dice, ustedes ataquen a Naboo, organiza también, genera esto para él poder acumular ese poder y esmerilar la democracia. Por dentro, no sé si suena. Sí, el topo, en el interior del Estado, claro, podemos decir. Pero bueno, es interesante porque esta denuncia que hacía Rebel de las izquierdas, parece que la derecha agarró y lo tomó como un proyecto para desarrollar a lo largo del tiempo, y podemos ver en muchos lugares que está ocurriendo exactamente lo mismo, el topo en el Estado, bueno, la democracia, la inactividad de la democracia, para ciertos sectores que no les conviene eso.